Estaba de pie frente al sheriff Carlos. Recuerdo el frío que calaba hasta los huesos, aunque ya habíamos logrado calentar la casa después de aquel infierno. Mi corazón latía desbocado, no solo por el pánico, sino por el recuerdo de la dinamita, del disparo que había salido de mis propias manos. El alcalde Javier Navarro nos miraba con su sonrisa torcida, como si ya nos hubiese enterrado. ¿Cómo había llegado yo a ese punto? Hacía apenas unas semanas, la única autoridad que conocía era la de un padrastro abusivo y los capataces de las fábricas en los barrios bajos de Sevilla. Y ahora, aquí estaba, con un hombre cuya fama era más oscura que la noche sin luna, defendiendo no solo mi vida, sino algo que ya sentía nuestro. Me le estoy adelantando, ¿verdad? Es que algunos días los recuerdos se atropellan en mi mente, como si el tiempo no supiera ordenar los acontecimientos. En realidad, todo empezó un poco antes, un día de Nochebuena que nadie en el pueblo del Plata olvidaría jamás. No estoy segura si era un martes o un miércoles, pero el aire olía a nieve inminente y la estación estaba abarrotada de gente curiosa. El tren, aquella bestia humeante de hierro, la Unión Pacífico número 119, frenó con un chillido ensordecedor en los rieles helados de nuestro pueblo del Plata, en lo profundo de la Sierra de Gredos. Era tarde ya, el 24 de diciembre, y el cielo se había teñido de un morado oscuro, prometiendo una tormenta que llevábamos semanas temiendo. El pueblo del Plata no era un lugar para cobardes. Un puñado de casas arrancadas a la fuerza de granito y pinos, habitado por mineros, aprovechados y gente que huía de algo o de alguien. Ese día de Nochebuena, el andén estaba a tope. Se había corrido la voz por el valle. Llegaba una novia por catálogo para José Thorne. José, un hombre del que se hablaban mil rumores y leyendas oscuras. Vivía aislado en la cumbre oscura, un lugar tan traicionero que ni los lobos se atrevían a cazar allí, decían. Era rico, asquerosamente rico, si los murmullos sobre sus vetas de oro eran ciertos. Pero también se le conocía como un salvaje. Una cicatriz le cruzaba el rostro, desde la sien hasta la mandíbula, un recuerdo de un oso pardo, o quizás de alguna pelea a cuchillo en Córdoba. Nadie era lo bastante valiente para preguntar. Había enviado una carta y un giro bancario a una agencia de matrimonios en Sevilla 3 meses antes. Quería una esposa para cuidar su hogar. No pidió amor, pidió resistencia. Cuando el revisor asomó la cabeza, su expresión era de disculpa. Dejó caer un baúl pequeño y abollado sobre la nieve. «Esto es todo, ¿verdad?», gritó el alcalde Javier Navarro, su aliento blanquecino en el aire gélido. Navarro, un tipo que vestía un abrigo de piel de castor mientras el resto nos congelábamos. «¿Dónde está la dama?». El revisor se estiró de nuevo en el vagón y ayudó a bajar a una figura. La multitud boqueó, no de asombro, sino de una mezcla de decepción y burla cruel. Allí estaba yo, María Vance. Tenía 22 años, pero parecía mucho más joven. Mi figura esquelética por meses de escasez. No llevaba los lujosos vestidos de seda o las capas de terciopelo que mostraban los catálogos. Vestía un remiendo de vestido tan zurcido que el tejido original era un misterio, cubierto por un chal de lana gris vasto que apestaba a humo de carbón. Mis pies eran lo peor. Unas botas de trabajo de hombre, enormes, rellenas de periódico para que me sirvieran. Temblando, me aferraba a un delgado libro de oraciones, los ojos grandes y aterrorizados. Había viajado miles de kilómetros desde los barrios bajos de Sevilla, huyendo de una deuda que no era mía y de un padrastro que me veía como una simple moneda de cambio. La agencia se había quedado con mi último céntimo y me había prometido una nueva vida. No habían mencionado que el hombre con el que me casaría era considerado un monstruo. «¿Esa es una novia?»,
Se burló un minero borracho desde la retaguardia. Parece más un espantapájaros. Las risas se propagaron por la multitud. Me encogí, deseando que la tierra se abriera y me tragara. Sentí el escozor de las lágrimas congelándose en mis pestañas. Esto era todo. Lo había apostado todo y había perdido. Era una broma. Ha habido un error, dijo el alcalde Navarro con desprecio, dando un paso al frente. Chica, será mejor que vuelvas a ese tren. José Thorne pidió una mujer, no una mendiga. Te partirá en dos antes de que termine la noche de bodas. Tengo los papeles, susurré, mi voz rota. Los papeles no te hacen esposa, se rió Navarro, pateando mi escaso baúl. Vamos, que se vaya. Se volvió hacia el revisor, pero éste ya estaba haciendo una señal al maquinista. El tren se marchaba. Estaba varada en la Sierra de Gredos en pleno invierno, sin nada. De repente, las pesadas puertas de roble del salón La Pepita se abrieron de golpe al otro lado de la calle. Las risas en el andén murieron al instante. El silencio fue tan absoluto que el viento silbante sonaba como un grito. José Thorne apareció en el porche. Un gigante de más de 1,90 m, envuelto en un abrigo de piel de lobo. Su barba era espesa y oscura, salpicada de nieve, y la famosa cicatriz destacaba blanca sobre su piel quemada por el viento. Llevaba un rifle Winchester en el brazo, como si fuera una ramita. Bajó del porche, sus pesadas botas crujiendo ruidosamente en la nieve. Atravesó la multitud, los hombres abriéndose a su paso como si fuera agua. Se detuvo frente a mí. Me tapó el viento, su enorme sombra me envolvió. No dijo una palabra durante un buen rato. Solo me miró. Miró mis manos temblorosas, mis mejillas hundidas y las botas gigantes. El alcalde Navarro se aclaró la garganta nervioso. José, mira, la agencia te engañó. Podemos subirla al próximo tren de salida. José giró la cabeza lentamente, fijando a Navarro con una mirada que podría congelar el aguardiente. Te pregunté yo, Javier. Navarro enrojeció y cerró la boca. José volvió a mirarme. Vio algo que los demás no veían. Vio que a pesar de mis temblores me mantenía firme. No había huido. No había suplicado. Lo miraba a los ojos, esperando mi destino. ¿Sabes trabajar?, preguntó José. Su voz era un trueno lejano y grave. Asentí, incapaz de hablar. ¿Tienes miedo al frío? He tenido frío toda mi vida, señor. Logré susurrar. José gruñó. Me extendió su mano. Era del tamaño de una pala, callosa y áspera. Dudé, luego coloqué mi pequeña mano helada en la suya. No me apretó, me envolvió, su calor impactando mi sistema. Coge su baúl, le espetó José al jefe de estación. Viene conmigo. Pero, Job, gritó una mujer de la multitud, está en harapos, es Nochebuena. José se detuvo y miró por encima del hombro. Los harapos se quitan, dijo, su voz resonando con el viento. Pero un alma podrida como la tuya, señora Flores, esa se queda para siempre. Me subió a su carreta y me envolvió en una pesada piel de búfalo sobre mis hombros temblorosos. Luego, arreó las riendas y partimos hacia la montaña mientras la nieve comenzaba a caer con más fuerza. El viaje por la cumbre oscura fue una verdadera lección de terror. El camino de la carreta apenas era lo suficientemente ancho para las ruedas, con una caída de miles de metros a un lado y una pared de hielo al otro. El viento aullaba por los cañones, sonando extrañamente como voces humanas gritando. Me acurruqué bajo la piel de búfalo, los dientes castañeteando sin control. Lancé miradas furtivas al hombre a mi lado. José conducía los caballos con experta precisión, sus ojos escaneando el límite del bosque constantemente.
No había dicho una palabra desde que habíamos dejado el pueblo. ¿Va a enviarme de vuelta? Pregunté finalmente, mi voz apenas audible por el viento. José no me miró. El tren se fue. No habrá otro en una semana. Para entonces, el paso estará cubierto de nieve hasta marzo. Entonces, ¿soy una prisionera? José detuvo los caballos. Estábamos en una meseta plana a mitad de la montaña. Se volvió hacia mí. De cerca su rostro era severo, pero sus ojos eran de un inesperado color avellana, inteligentes y cansados. «Estás viva», dijo secamente. «Allá abajo, en ese pueblo, una chica sola y sin dinero. Estarías muerta o trabajando en un burdel para Año Nuevo. Aquí arriba es difícil, es solitario, pero comerás y estarás caliente. Si quieres irte en primavera, te daré el pasaje. Hasta entonces, tú cuidas mi casa y yo te mantengo a salvo. ¿Ese que es el trato?» Miré el bosque oscuro que nos rodeaba. Miré la cicatriz en su rostro. Me di cuenta de que por primera vez en mi vida, un hombre me ofrecía una transacción, no una exigencia. «Trato hecho», dije. Llegamos a la cabaña una hora después. Para mi sorpresa, no era la choza con suelo de tierra que había imaginado. Era una estructura enorme de troncos macizos con una chimenea de piedra que echaba un humo blanco y acogedor. Había un porche envolvente y un establo que parecía más resistente que las casas de los barrios bajos de Sevilla. José me ayudó a bajar. Su agarre fue firme, pero no rudo. «Entra, no te alejes, los lobos andan hambrientos este año». Llevó los caballos al establo, dejándome entrar sola en la guarida del lobo. Empujé la pesada puerta de roble. El calor me golpeó como un puñetazo. El interior estaba iluminado por el brillo de las brasas de una chimenea lo suficientemente grande como para asar un venado entero. Los suelos eran de pino pulido y liso. Había alfombras de piel de oso y muebles de roble macizo. Era masculino y desordenado. Trampas, engranajes y mapas esparcidos por todas partes, pero era sólido. Olía a resina de pino, tabaco y cuero viejo, pero lo que me llamó la atención fue el rincón de la sala. Allí, sobre una mesa polvorienta, había un pequeño pino marchito en una maceta. No tenía adornos, solo una triste cinta atada en la parte superior. Era el único signo de delicadeza en todo el lugar. Me acerqué al fuego, extendiendo las manos. La congelación en mis dedos de los pies comenzó a descongelarse, enviando punzadas dolorosas por mis piernas. Me mordí el labio para no gritar. La puerta se abrió y José entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. Llevaba mi baúl como si estuviera vacío. Lo dejó al pie de una escalera. «Arriba, la primera puerta a la izquierda. Esa es tu habitación. Hay una cerradura por dentro», dijo mirándome significativamente. «Úsala si te hace sentir segura». Lo miré. «¿No te quedas allí arriba?» «Yo duermo aquí abajo», dijo José, señalando una cama cerca del fuego. «Escucho al ganado». Se movió hacia la cocina, que estaba llena de platos sucios y sartenes de hierro fundido. Empezó a buscar en una despensa. «Siéntate», ordenó. «Haré estofado». «Yo puedo cocinar», dije, dando un paso adelante, mi instinto de servir aflorando. «Es mi trabajo». «Apenas puedes mantenerte en pie, muchacha», gruñó José. «Esta noche comes, mañana trabajas. Siéntate». Me senté, lo observé. Se movía con una gracia sorprendente para un hombre de su tamaño. Cortaba patatas y venado seco. En 30 minutos colocó un humeante plato delante de mí y una taza de café caliente. Comí como un animal hambriento, quemándome la lengua, incapaz de parar. José me observaba desde su silla junto al fuego, fumando una pipa.
No se burló de mi hambre, solo observó su expresión ilegible. ¿Cómo te llamas?, preguntó de repente. La agencia solo te llamó candidata 4. María, dije limpiándome la boca con el dorso de la mano, para luego corregirme y usar la servilleta que había puesto. María Vance. Bueno, María Vance, dijo José levantándose y atizando el fuego para la noche. Feliz Navidad. Caminó hacia la ventana y miró la tormenta que arreciaba afuera. Descansa, aquí estás a salvo. Nadie sube por la cumbre oscura a menos que yo los deje. Subí las escaleras, mis piernas pesadas. Entré en la habitación que había indicado. Era sencilla, limpia y helada, pero había un montón de edredones en la cama. Vi el pesado cerrojo de hierro en la puerta. Cerré la puerta. Dudé, mi mano flotando sobre la cerradura. Pensé en la gente del pueblo burlándose de mí. Pensé en José, parado entre el viento y yo. Dejé el cerrojo sin echar. Me metí en la cama, con el calor del estofado en el estómago, y por primera vez en 10 años me dormí sin tener un ojo abierto. Pero abajo, José no dormía. Estaba limpiando su rifle. Algo no encajaba, lo sabía. El alcalde Navarro no solo se había burlado de mí en la estación. Navarro había estado observando la reacción de José. El alcalde quería las escrituras de la cumbre oscura, específicamente la cara norte donde estaba el oro. Y ahora José había traído una debilidad a su fortaleza. José miró al techo, escuchando mis pasos suaves. «Espero que seas fuerte, María», susurró al fuego, «porque los lobos del pueblo son peores que los del bosque». La mañana de Navidad amaneció sobre la cumbre oscura, no con el dulce tintineo de las campanas, sino con el crujido áspero de la madera helada. La temperatura había caído aún más durante la noche, sellando la cabaña en una tumba de hielo. Me desperté antes del amanecer. El hábito de los barrios bajos, donde dormir después del amanecer significaba perder la cola del pan, era difícil de romper. Estuve un momento bajo los pesados edredones, escuchando. La casa estaba en silencio. El lugar junto al fuego donde José había dormido estaba vacío. Las mantas dobladas con precisión militar. Saqué las piernas de la cama, jadeando cuando mis pies descalzos tocaron las tablas del suelo. Hacía más frío que la noche anterior. Me vestí rápidamente con mi vestido andrajoso, envolviendo el chal de lana alrededor de mi pecho. Abrí la puerta y miré por el pasillo. José se había ido. Su rifle no estaba en el perchero. Bajé las escaleras. El fuego se había reducido a brasas. Me arrodillé, soplándolas hasta que una llama prendió, alimentándola con astillas con manos temblorosas. A medida que el calor regresaba a la habitación, miré a mi alrededor. La cabaña era magnífica en estructura, pero descuidada en su mantenimiento. El polvo cubría las pesadas mesas de roble. Las ventanas estaban manchadas de mugre, difuminando la vista de la blancura salvaje. La cocina era una zona de desastre de sartenes grasientas y harina derramada. José Thorne era un superviviente, claramente, pero no era un ama de casa. Me remangué. Encontré un cubo de agua que tenía una fina capa de hielo encima. La rompí y la puse en la estufa para que hirviera. Encontré una pastilla de jabón de lejía y un trapo áspero. Durante las siguientes 3 horas, libré una guerra contra la mugre. Fregué el suelo de rodillas hasta que la madera de pino brilló color miel. Raspé las sartenes de hierro fundido hasta que estuvieron suaves y negras. Organicé la despensa, apilando las latas de judías y los sacos de café. No lo hacía solo por ser útil. Lo hacía para demostrar que tenía derecho a existir en ese espacio. En mi mundo, si no trabajabas, no comías. Cuando el sol coronó los picos, inundando la cabaña con una cegadora luz blanca,
La habitación se había transformado. Olía a jabón y a humo de leña en lugar de a grasa rancia. La pesada puerta principal crujió al abrirse. José entró con un par de conejos colgados de su cinturón y una capa de nieve en su barba. Se detuvo en seco en el umbral. Miró el suelo. Miró la mesa limpia. Miró las ventanas claras. Finalmente su mirada se posó en mí, que estaba junto a la estufa, secándome nerviosamente las manos en el delantal. «El café está listo», dije suavemente. José colgó los conejos en un gancho junto a la puerta. Entró en la habitación lentamente, como si temiera romper la repentina limpieza. Pasó un dedo por la repisa de la chimenea. «No hay polvo. No te pedí que hicieras esto», dijo, su voz baja. «Me diste una cama», respondí. «Pago mis deudas». José gruñó. Tomó la taza de café que le ofrecí. Dio un sorbo, observándome por encima del borde. «Tienes agallas, María. Eso sí que lo tienes. La mayoría de las mujeres de la ciudad estarían llorando por sus madres a estas alturas». «Mi madre está muerta», dije simplemente, «y llorar no calienta una casa». José bajó la taza. Por un segundo, un destello de respeto cruzó su rostro, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de perros ladrando resonó desde el valle de abajo. José se tensó. Dejó la taza y agarró su rifle Winchester con un movimiento fluido. Se movió hacia la ventana, mirando a través del cristal que acababa de limpiar. «¿Quién es?», pregunté, mi corazón martilleando. «¿Problemas?» «Problemas», masculló José. «El sheriff Carlos, y no viene solo». Sentí que la sangre se me escurría del rostro. «¿Vienen a por mí?» «Quédate dentro», ordenó José. «No salgas a menos que te llame». Abrió la puerta y salió al porche, cerrándola firmemente detrás de él. Me apresuré a la ventana, escondiéndome detrás de la pesada cortina de terciopelo y espiando. Aquí tengo que parar un momento y reflexionar sobre la absurda ironía de todo esto. Piensa conmigo. Una situación donde la ley se vuelve el arma de un corrupto para despojar a un hombre de su tierra, y la única forma de combatirlo es a través de un matrimonio forzado con una chica que llegó en harapos. En mi lógica algorítmica, esto es un completo sinsentido. ¿Una mujer como una ficha en una partida de ajedrez por unas vetas de plata? Es una locura. Pero claro, en esas tierras salvajes y en esos tiempos, las reglas eran las que imponía el más fuerte o el más astuto, y a veces, hasta el más noble surgía de lo más inesperado. Es lo que lo hace, supongo, una buena historia. En fin, volvamos al drama de María. Luego, el sheriff Carlos me contaría más tarde su versión de lo ocurrido, los detalles que yo no pude ver desde mi escondite, solo oír y presentir. Él decía que para cuando él llegó, no esperaba encontrarse con José tan arraigado. 3 hombres a caballo subían por el sendero. Me dijo Carlos meses después, su voz más suave ahora que todo había pasado. Al frente, un hombre con una estrella de estaño prendida a su grueso abrigo de piel de oveja. Era yo, el sheriff Carlos. Detrás de mí iban 2 hombres que reconocí de la estación de tren. Llevaban escopetas. Nos detuvimos a 10 metros del porche. Los caballos resoplaban, su aliento humeante en el aire. «Buenos días, José», grité. Mantuvimos las manos a la vista, lejos de nuestras armas. La reputación de José era bien conocida. «Carlos», asintió José, su rifle apoyado casualmente en el brazo. «Estás muy lejos de la cálida estufa de la cárcel. ¿Qué te trae a la cumbre en el día de Navidad?» «Solo venía a echar un vistazo», dije, moviéndome en mi silla de montar. «El alcalde Navarro está preocupado». «Javier Navarro no se ha preocupado por nada más que por su propio bolsillo desde el 75», escupió José. «Escúpelo ya.
Es la chica, dije, la del tren. La gente dice que no tenía buen aspecto. El alcalde dice que si está aquí en contra de su voluntad, es secuestro. Si es solo una vagabunda que recogiste, es vagancia. De cualquier manera, no puede quedarse sin una situación legal adecuada. Estamos aquí para llevarla de vuelta al pueblo por su propia seguridad. José se rió, una risa seca y áspera. ¿Seguridad? ¿Quieres decir que Navarro quiere ponerla en el próximo tren para poder echarme? Él piensa que si estoy solo, eventualmente venderé la cumbre. Solo estoy haciendo cumplir la ley, José, dije, mi voz endureciéndose. Ahora saca a la chica. Si no es tu esposa, no tiene nada que hacer aquí. Es mi prometida, mintió José suavemente. Prometida no es casada, se burló uno de los ayudantes. Y la ley dice que una mujer soltera sin medios de sustento es pupila del territorio. El agarre de José en el rifle se tensó. Ella tiene medios, me tiene a mí. No legalmente, contraataqué. Tengo una orden de arresto aquí, José. Vagancia. Puedo detenerla ahora mismo. La puerta chirrió al abrirse. José giró. Salí al porche. Temblaba, pero mantenía la cabeza alta. Me había echado la piel de búfalo sobre los hombros, dándole a mi pequeña figura más volumen. No soy una vagabunda, dije, mi voz resonando clara en el aire frío. Y no me voy. Carlos me miró, sorprendido por la dureza en mi voz. Señorita, este hombre es peligroso. No sabe lo que es. Sé que me dio de comer, dije, lo cual es más de lo que hizo su alcalde. Carlos entrecerró los ojos. Sea como fuere, señorita, a menos que tenga un certificado de matrimonio, vendrá con nosotros. José se interpuso delante de mí, protegiéndome con su cuerpo. ¿Quieres un certificado? Bien, nos casaremos al atardecer. ¿Quién va a casaros? Se rió el ayudante. El padre Juan no subirá aquí con esta nieve. Entonces iremos con el padre Juan, dijo José. Los hombres se quedaron en silencio. El padre Juan era un ermitaño que vivía al otro lado de la cumbre. Un hombre loco como una cabra, pero un ministro ordenado al fin y al cabo. Tienes hasta el atardecer de mañana, dijo Carlos, señalando a José con un dedo enguantado. Si no veo un papel para entonces, volveré con más hombres. Y José, si disparas a la ley, ni siquiera tú lo sobrevivirás. Carlos hizo girar su caballo. Feliz Navidad, José. Los tres hombres se marcharon montaña abajo. José los observó hasta que desaparecieron en el linde del bosque. Soltó un largo aliento y se volvió hacia mí. Prepara tus cosas, dijo sombríamente. Tenemos un viaje que hacer. El viaje a la choza del padre Juan fue traicionero. La nieve llegaba a la cintura en algunos lugares, obligando a los caballos a avanzar lentamente a grandes zancadas. El viento había amainado, dejando un frío inquietante y silencioso que parecía congelar el mismo aire en nuestros pulmones. Iba detrás de José en su enorme caballo negro, mis brazos aferrados a su cintura. Podía sentir el calor que irradiaba de él, un marcado contraste con el mundo helado que nos rodeaba. ¿Por qué haces esto? Le grité por encima del crujido de la nieve. Podrías haberles dejado llevarme. Sería más fácil para ti. José no giró la cabeza. A Navarro no le importas tú. Él quiere esta tierra. Hay una veta de plata bajo mi cabaña que haría que la carga de Comstock pareciera calderilla. Lleva 5 años intentando echarme. Si te lleva, demuestra que soy inestable, no apto. Usará la ley para apoderarse de la propiedad. Casarme contigo es la única forma de detenerlo. Legalmente. Apoyé la mejilla en su abrigo de piel de lobo.
Era un acuerdo de negocios, lo sabía. Pero mientras me aferraba a él, sentí una extraña sensación de seguridad que nunca había conocido. Él era una fortaleza. Llegamos a la cueva del padre Juan, que no era realmente una choza, a media tarde. El predicador era un hombre de ojos salvajes con una barba que le llegaba hasta las rodillas, vestido con un saco de arpillera. Pero tenía una Biblia y tenía la autoridad. La ceremonia fue breve. Parados en la boca de una cueva con el olor a guano de murciélago y humo de leña en el aire, José Thorne y María Vance intercambiaron votos. ¿Aceptas a esta mujer?, preguntó el predicador, mirando a José con recelo. José me miró. Mi rostro estaba pálido, mis labios azulados por el frío, pero mis ojos eran feroces. No era una flor delicada, era una mala hierba que se negaba a morir. Eso le gustaba, creo. Sí, acepto, dijo José. ¿Y tú aceptas a este hombre? Miré la cicatriz en el rostro de José. Miré las manos que habían matado, pero también me habían alimentado. Pensé en la burla del alcalde. Sí, acepto, susurré. Entonces, los declaro marido y mujer. Serán $5, dijo el predicador, extendiendo una mano mugrienta. La vuelta fue diferente. Estábamos en silencio, pero la tensión había cambiado. Éramos compañeros ahora, unidos por la ley y la supervivencia. Cuando regresamos a la cabaña, el sol se estaba poniendo, tiñendo la nieve con tonos de naranja sanguinolento. José estabuló al caballo y me siguió al interior. La cabaña se sentía diferente ahora. Ya no era solo un refugio, era nuestro hogar. Fui a la cocina para calentar el estofado. José se sentó junto al fuego, quitándose las botas. María, dijo. Me giré. Tenía algo en la mano. Era una pequeña caja de madera. No tengo un anillo, dijo, incómodo. Mi madre me dio esto. Dijo que se lo diera a la mujer que pudiera domarme. Dio una risa seca. No creo que pueda ser domado, pero sí que sabes limpiar una cocina. Abrí la caja. Dentro había un anillo hecho de plata retorcida, engarzado con una piedra de turquesa tosca y sin tallar. Era áspero, hermoso y sin refinar, como la propia montaña. Me lo puse en el dedo. Quedaba un poco suelto, pero me encajaba. Gracias, José, dije con lágrimas en los ojos. No te pongas a llorar, que no es momento. Gruñó volviéndose hacia el fuego, pero vi el enrojecimiento en las puntas de sus orejas. A veces, cuando no podía dormir en las noches heladas, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no te fíes de nadie que suene demasiado bueno. Él se refería a los mercaderes del mercado, pero ahora lo entendía de otra manera. El plan, las promesas de seguridad, todo sonaba demasiado perfecto, demasiado irreal. Y lo perfecto no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes. El mundo era duro, no daba nada gratis. Y aunque ahora tenía a José, su fortaleza, sabía que el peligro acechaba, quizás aún más insidioso. La turquesa en mi dedo era tosca, imperfecta, y así era la vida que había elegido. El momento de paz fue destrozado por el sonido de un cristal roto. Una bala atravesó la ventana delantera, destrozando la lámpara de aceite de la mesa. Las llamas brotaron sobre la madera. ¡Agáchate!, rugió José, placándome al suelo. Otro disparo resonó, astillando el marco de la puerta. Luego otro. La cabaña estaba siendo acribillada a balazos. José me arrastró detrás del pesado sofá de roble. Extendió la mano por debajo y sacó un segundo rifle y una caja de municiones. «No esperaron el plazo», gruñó José, sus ojos oscuros de furia. «Carlos no está aquí. Son mercenarios. Navarro envió a sus limpiadores». «¿Qué hacemos?», exclamé, el olor a humo llenándome la nariz.
José me empujó el rifle en las manos. ¿Sabes disparar? No. Apúntalo a la puerta. Si alguien entra, aprieta el gatillo. No cierres los ojos. José se arrastró hacia la ventana, manteniéndose agachado. Miró hacia la oscuridad. 4 de ellos, quizás 5, están entre los árboles. Levantó su Winchester y disparó a la oscuridad. Un grito resonó desde el bosque. Ese es uno, masculló José. Pero entonces un fuerte golpe sacudió el techo. Pasos por encima. Están en el techo, grité. Están intentando bajar por la chimenea. Se dio cuenta José. Agarró un cubo de agua y lo arrojó a la chimenea. El fuego murió con un silbido de vapor, sumergiendo la habitación en la oscuridad. «Escúchame, María», susurró José con voz urgente en la oscuridad. «Van a intentar quemarnos. Tengo que salir y flanquearlos». «No, te matarán», le agarré del brazo. «Si me quedo, ambos nos quemamos», dijo José. Puso su mano sobre la mía en el rifle. «Tú cuida la puerta. Ahora eres la señora Thorne. Defiende tu hogar». Me besó la frente, un roce rápido y áspero de labios, y luego desapareció hacia la puerta trasera, deslizándose hacia la noche mortal. Estaba sola en la oscuridad, el olor a pólvora y humo picándome la garganta. Apreté el pesado rifle hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Afuera, el viento aullaba, enmascarando el sonido de botas en la nieve. Oí un crujido en el porche. Lento, deliberado. Alguien estaba probando la puerta principal. Levanté el rifle. Era pesado, tambaleándose en mis brazos débiles. Apoyé el cañón en la parte trasera del sofá. Recordé lo que José había dicho. No cierres los ojos. El pomo de la puerta giró. La cerradura aguantó. Luego una fuerte patada destrozó la madera alrededor del cerrojo. La puerta se abrió de golpe. Una silueta llenó el marco. Un hombre grande con un abrigo largo, sosteniendo una antorcha en una mano y una pistola en la otra. «¡Sal, José!», gritó el hombre. «Sabemos que estás ahí». Dio un paso adentro. No pensé. No respiré. Apreté el gatillo. El rifle golpeó mi hombro como una mula, magullándome el hueso, pero el estruendo fue ensordecedor. El hombre en el umbral giró cuando la bala le alcanzó en el hombro. Soltó la antorcha y cayó hacia atrás del porche, gritando. «¡Tiene un cañón ahí dentro!», gritó alguien desde el patio. La antorcha rodó por las tablas del suelo, encendiendo la alfombra de piel de oso. Avancé a rastras, pisoteando las llamas con mis pesadas botas. Jadeaba, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que iba a explotar. Había disparado a un hombre. Yo, Maria Benz, la chica que tenía miedo de su propio padrastro, había disparado a un hombre. Afuera, el crujido del Winchester de José resonó desde el establo. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos distintos. Luego, silencio. Silencio. Susurré. De repente la ventana trasera se hizo añicos. Un cóctel Molotov, una botella de whisky llena de queroseno y un trapo ardiendo, voló hacia la habitación. Se estrelló contra la pared del fondo, salpicando fuego líquido por las cortinas. Grité. Agarré una manta y golpeé las llamas, pero el fuego estaba subiendo por los troncos secos de la pared demasiado rápido. La cabaña era de madera vieja. Se incendiaría como una caja de cerillas. Necesitaba agua, pero el cubo estaba vacío. Me di cuenta con un escalofrío de terror de que los atacantes ya no intentaban desalojarnos. Intentaban cocinarnos vivos. Tenía que salir. Pero si salía por el frente, me dispararían. Si salía por la parte de atrás, me toparía con ellos. Entonces recordé la bodega. José me había mostrado la trampilla en la despensa. Allí guardaba verduras de raíz,
Pero también había mencionado un túnel de drenaje que conducía al lecho del arroyo, utilizado para mantener la bodega seca durante el deshielo primaveral. Avancé a gatas hasta la despensa, manteniéndome debajo de la línea de las ventanas. El humo se estaba volviendo denso, ahogándome. Abrí la trampilla y me dejé caer en la oscuridad fresca y húmeda de la tierra. A tientas, seguí las paredes de tierra hasta que encontré la estrecha abertura del desagüe. Era estrecho, demasiado estrecho para José, pero yo era pequeña. Me apreté dentro, arrastrándome sobre los codos a través del barro y el hielo. 5 minutos después, emergí en la orilla del arroyo helado, a unos 50 metros debajo de la cabaña. Jadeé en busca de aire, mirando hacia arriba. La cabaña estaba en llamas. Las llamas lamían el tejado. «¡José!», grité, mi voz perdida en el viento. Había un tiroteo cerca del establo. Vi destellos de fuego. José estaba acorralado detrás del abrevadero. 3 hombres avanzaban hacia él, moviéndose de cobertura en cobertura. Estaba recargando, pero no podía ver al hombre que lo flanqueaba por la izquierda. Miré a mi alrededor salvajemente. Estaba desarmada. Mi rifle estaba de vuelta en la casa en llamas. Mis ojos se posaron en el cobertizo de suministros cerca del arroyo donde José guardaba las herramientas de minería. Corrí hacia allí, rompiendo el candado con una roca. Dentro encontré palas, picos y una caja marcada «Peligro», explosivos. Dinamita para la mina. Agarré un cartucho. Estaba frío y ceroso. Cogí una caja de cerillas del estante. No era una soldado, no era una heroína. Era una mujer desesperada viendo cómo su vida se consumía en llamas. Corrí por la pendiente, manteniéndome en las sombras de los árboles. Me puse a distancia de tiro de los hombres que atacaban a José. «¡Grité. Los hombres se giraron. José levantó la vista, su rostro ensangrentado. Encendí la mecha. No conté. Simplemente la lancé. El cartucho de dinamita voló por el aire, aterrizando en la nieve entre los 3 pistoleros. «¡Fuego en el hoyo!», gritó uno de ellos. Se lanzaron a cubierto. ¡Boom! La explosión sacudió el suelo, enviando un geyser de nieve y tierra al aire. La fuerza de la onda expansiva me derribó. Los pistoleros no se levantaron. No estaban muertos, pero estaban aturdidos, con los oídos zumbando, arrastrándose aterrorizados. La lucha había desaparecido de ellos. Esto ya no era un simple desalojo. Era una guerra, y no les pagaban lo suficiente por dinamita. José se levantó de detrás del abrevadero. Cojeó hasta donde los hombres gemían en la nieve. Le quitó la pistola al más cercano de una patada. Luego miró hacia la colina. Yo estaba allí, el cabello manchado de hollín, el pecho agitado. José subió la colina. Ignoró la cabaña en llamas. Ignoró a los hombres que gemían. Caminó directamente hacia mí y cayó de rodillas en la nieve, abrazándome. «¡Mujer loca!», exclamó, enterrando su rostro en mi cuello. «¡Mujer loca y maravillosa!». Me aferré a él sollozando. «Quemé la casa. Lo siento, José. Quemé la casa». José se echó hacia atrás. Miró el infierno que una vez fue su hogar. Luego me miró a mí. Me limpió una mancha de ceniza de la mejilla con el pulgar. «Que se queme», dijo José, su voz dura, pero llena de un nuevo tipo de fuego. Era solo madera. Tenemos la tierra, tenemos el oro y tenemos la ley. Se levantó, tirando de mí. Miró hacia el pueblo del Plata, visible como luces titilantes en la distancia. «Ellos empezaron esta guerra en Navidad», dijo José, «pero nosotros vamos a terminarla». El fuego consumió la cabaña, enviando un pilar de chispas naranjas que subía al cielo sin estrellas. Para cualquiera que lo viera desde el pueblo del Plata de abajo, parecía una bengala de señalización o una pira funeraria.
Pero José y yo no estábamos muertos. Nos habíamos retirado a la boca de la vieja mina de plata que se adentraba en el corazón de granito de la cumbre oscura. El aire dentro estaba viciado y olía a tierra mojada, pero estábamos a 10 grados Celsius, cálido comparado con la muerte helada que nos esperaba afuera. José encendió una cerilla, prendiendo una linterna que colgaba cerca de la entrada. La luz amarilla parpadeó, iluminando nuestros rostros. Estábamos cubiertos de hollín, nuestras ropas rotas, nuestros ojos abiertos por la adrenalina de la supervivencia. No podemos quedarnos aquí, susurré, mi voz resonando por el túnel. Cuando el fuego se apague, vendrán buscando cuerpos. Que busquen, dijo José, su voz rasposa como grava. Se estaba vendando un raspón en el brazo con una tira de tela. Creen que somos ceniza. Eso nos da ventaja. Se levantó y se adentró más en la mina. Ven aquí. Quiero mostrarte por qué intentaron matarnos. Le seguí. Caminamos durante 10 minutos. El túnel descendiendo. Finalmente, el pasadizo se abrió a una caverna natural. José levantó la linterna. Jadeé. Las paredes brillaban. Una veta de plata tan gruesa como el muslo de un hombre serpenteaba a través del cuarzo. No era solo una reivindicación, era un reino. Navarro lo sabe, dijo José mirando el mineral. Hizo que un topógrafo se colara aquí el verano pasado. Lo eché, pero vio lo suficiente. Esto no es solo dinero, María. Esto es poder. Esto es suficiente para comprar todo el pueblo del Plata 3 veces. Se volvió hacia mí. Lo estaba guardando. No quería el ruido, la maquinaria, los hombres. Solo quería paz. Pero la paz se acabó. Miré la plata, luego a mi esposo, el hombre que me había acogido cuando no era más que harapos. Extendí la mano y le quité la linterna, mi rostro endureciéndose. El miedo se había ido, reemplazado por una ira fría y calculadora que había aprendido en las calles implacables de Sevilla. Entonces, compremos el pueblo, dije. Pero primero, saquemos la basura. ¿Cómo? Preguntó José, intrigado por el fuego en mis ojos. No bajamos allí como víctimas, dije. Bajamos como fantasmas. Navarro cree que ha ganado. Estará celebrando. Estará descuidado. Necesitamos pruebas, José. Las tenemos. Señalé de nuevo hacia la entrada. Caminamos de vuelta a la superficie. El fuego se había reducido a brasas humeantes. Los 3 pistoleros que habían sobrevivido a la explosión de dinamita habían desaparecido. Huyeron en la noche, pero uno quedó. El hombre al que le había disparado en el hombro estaba desplomado contra el abrevadero, inconsciente por la pérdida de sangre y el frío, pero vivo. José le tomó el pulso. Vivirá si lo llevamos al médico. No va al médico, dije, agarrando una bobina de cuerda. Va al sheriff. Atamos al hombre que gemía a un trineo minero. José enganchó al semental negro, que había sobrevivido milagrosamente al tiroteo en el establo de piedra. Mientras el sol comenzaba a salir el día después de Navidad, una vista aterradora descendió sobre el pueblo del Plata. El alcalde Javier Navarro estaba de pie en las escaleras del ayuntamiento, con una taza de sidra caliente en la mano, dirigiéndose a una pequeña multitud. Estaba montando un espectáculo de luto. Con gran pesar, entonó Navarro, anuncio la tragedia en la cumbre oscura, un incendio probablemente causado por una lámpara volcada. José Thorne y la pobre mujer transitoria a la que acogió han perecido. La multitud murmuró. Algunos parecían tristes, otros aliviados de que el hombre salvaje se hubiera ido. Como autoridad legal más cercana, continuó Navarro, suprimiendo una sonrisa, asumiré la custodia temporal de la tierra para asegurar.
Un grito rasgó el aire de la mañana. La multitud se giró. Un jadeo colectivo los recorrió. Bajando por la calle principal venía el semental negro. Caminando a su lado estaba José Thorne, su abrigo de lobo chamuscado, su rostro manchado con la pintura de guerra de ceniza y sangre, y montada a caballo, luciendo como una reina del inframundo, estaba yo. Llevaba el Winchester de José sobre mi regazo. Detrás del caballo, arrastrándose por la nieve, iba el trineo con el pistolero herido. Navarro soltó su taza. Se rompió, la sidra humeando en la madera. José no se detuvo hasta que estuvo a 1,5 metros del alcalde. El pueblo quedó en un silencio sepulcral. José se agachó, agarró al pistolero herido por el cuello y lo levantó. Lo arrojó sobre los escalones del ayuntamiento, a los pies de Navarro. «¡Diles!», ordenó José. El pistolero, pálido y aterrorizado por el gigante que lo había arrastrado montaña abajo, miró a la multitud, luego a Navarro. «Él nos pagó», sollozó el pistolero, señalando al alcalde con un dedo tembloroso. $500 para quemarlos, dijo. Sin testigos. La multitud estalló. El sheriff Carlos, que había estado parado al fondo, se abrió paso. Miró al pistolero, luego a Navarro. «Javier», dijo Carlos, su mano moviéndose hacia su funda. «¿Es esto cierto?» «Es mentira», chilló Navarro, retrocediendo. «El hombre está delirando. José lo está coaccionando». Me deslicé del caballo. Subí los escalones. Era pequeña, andrajosa y sucia, pero poseía una dignidad que silenció a la multitud. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un trozo de papel que había cogido del bolsillo del abrigo del pistolero durante la noche. «Tenía esto», dije, entregándoselo al sheriff. Carlos lo leyó. Su rostro se puso pálido. Era un giro bancario extraído del fondo discrecional del alcalde, con fecha de ayer, por servicios prestados, limpieza de la cumbre oscura. Carlos levantó la vista. La ley era la ley, y hasta un pueblo corrupto tenía un límite que no cruzaría. El intento de asesinato de una mujer en Navidad era ese límite. «Javier Navarro», dijo Carlos, sacando sus esposas, «queda usted arrestado». Navarro intentó correr, pero José se interpuso en su camino. El hombre de la montaña no lo golpeó. Simplemente se quedó allí, una pared de justicia inamovible. Navarro se desplomó derrotado. Mientras el sheriff se llevaba al alcalde, José se volvió hacia la multitud. Me rodeó con el brazo. «Mi esposa y yo», anunció José, su voz resonando. «Estaremos reconstruyendo. Y dado que encontramos la veta de plata que tanto les intrigaba», hizo una pausa, dejando que la palabra plata flotara en el aire como magia, «necesitaremos trabajadores honrados a 3 veces el salario actual». El aplauso que surgió de los mineros fue lo suficientemente fuerte como para sacudir la nieve de los tejados. Las estaciones en la Sierra de Gredos no son simplemente cambios climáticos, son pruebas de carácter. El invierno de 1884 había sido una estación de locura y sangre, una fragua brutal que nos había puesto a prueba a José y a mí hasta que casi nos rompimos. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, las montañas mostraron su misericordia. El hielo que había cubierto la cumbre oscura comenzó a derretirse, fluyendo en arroyos que alimentaban los valles de abajo. Los restos carbonizados de la cabaña fueron retirados. Las cicatrices negras en la tierra cubiertas por una alfombra de violentas flores silvestres verdes y tomillo. Reconstruir no fue una tarea que abordamos a la ligera. José se negó a construir con madera de nuevo. «La madera olvida», me había dicho una tarde mientras acampábamos cerca de la entrada de la mina durante la primavera. «La madera se pudre y la madera arde
construimos con la montaña misma. Y así, la nueva casa se levantó del lecho de roca de granito. Era una fortaleza de piedra gris extraída por los mismos hombres que ahora trabajaban la mina de plata de la cumbre oscura. No era la guarida oscura y prohibida de un lobo, sino una mansión digna de los reyes de las alturas. Tenía ventanas de grueso cristal laminado importado de Ávila para capturar el sol de la mañana. Un tejado de pizarra que podía soportar una ventisca y un porche envolvente que ofrecía una vista de todo el valle, un recordatorio constante del mundo que habíamos conquistado. Pero el mayor cambio no estaba en la arquitectura de la casa, sino en la arquitectura de nuestras vidas. José Thorne, una vez el coco del pueblo del Plata, se había transformado. La cicatriz en su rostro seguía siendo un mapa de su pasado, y seguía siendo un hombre de pocas palabras que prefería la soledad de los picos altos. Sin embargo, la oscuridad que una vez lo había envuelto como un abrigo pesado se había disipado. Dirigía la mina con mano firme y callosa, pero era justo. Pagaba a sus hombres con plata, no con vales, y estableció normas de seguridad que eran inauditas en el territorio. Los mineros ya no le temían, lo reverenciaban, lo veían trabajando junto a ellos, balanceando un pico con un ritmo que hablaba de un hombre que conocía el valor del sudor. Y María, la chica que había bajado del tren, temblando con arpillera y botas de Homer, había desaparecido. En su lugar se erguía una mujer de un poder tranquilo e innegable. Yo no me cubría con las sedas ostentosas de las nuevas ricas de las grandes ciudades. Usaba lana y algodón, prácticos y cálidos, pero adaptados a una figura que ya no estaba demacrada por el hambre. Mi cabello, antes lacio y sin vida, brillaba como caoba pulida. Me convertí en la matriarca que el pueblo del Plata no sabía que necesitaba. Con la riqueza que fluía de la veta de plata, construí una escuela cerca de la iglesia y financié un médico permanente para la clínica. Caminaba por el pueblo con la cabeza alta, saludando a las mismas personas que se habían burlado de mi llegada. Me detuve a hablar con la señora Flores, la mujer que me había llamado alma podrida. No le ofrecí perdón con palabras. Se lo ofrecí con harina y azúcar durante una escasez en julio. Una amabilidad que avergonzó a la anciana hasta el silencio, más eficazmente que cualquier insulto. Me aseguré de que ningún vagabundo, por andrajoso o perdido que estuviera, fuera rechazado de la plataforma de la estación sin una comida caliente y una manta. Recordaba el frío demasiado bien como para dejar que alguien más lo sintiera. Y así llegó la Nochebuena de 1885. Exactamente un año había pasado desde que yo había llegado a la estación. La rueda del tiempo había girado, trayendo la nieve de vuelta a la cumbre. Pero esta vez, los montones blancos no eran un sudario de muerte. Eran una decoración. La nueva casa de piedra estaba iluminada. Por primera vez en la historia de la cumbre oscura, las puertas estaban abiertas. Todo el pueblo había sido invitado. El sheriff Carlos estaba junto al ponche, riendo con el jefe de la estación. Los mineros se habían quitado el polvo de carbón de la cara y vestían sus mejores galas, mirando el gran salón con los ojos bien abiertos. Incluso el revisor de la Unión Pacífico, número 119, el hombre que me había ayudado a bajar a la plataforma, hizo una parada especial para asistir. La gran sala olía a piñones tostados, venado especiado, canela y los troncos de nogal quemándose en la enorme chimenea de piedra. Un abeto de casi 4 metros dominaba la esquina. No era el triste y desolado arbolito del año anterior. Este árbol estaba cubierto de ristras de palomitas de maíz, arándanos secos y estrellas de plata martilleadas de nuestro propio mineral de la mina. José se movía entre la multitud, estrechando manos, aceptando gratitud,
pero sus ojos escudriñaban constantemente la habitación. Buscaba el centro de su gravedad. Me encontró en la cocina, lejos del ruido. Yo estaba de pie junto a la ventana, mirando la nieve caer suavemente bajo la luz azul de la luna. La tormenta exterior era suave, una nana en lugar de un grito. José se acercó por detrás, sus botas silenciosas sobre las tablas del suelo. Envolvió sus enormes brazos alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia su pecho. Podía sentir mi calor, un marcado contraste con el fantasma tembloroso que había rescatado hacía un año. «Te estás escondiendo», gruñó José, su voz vibrando contra mi espalda. «Estoy reflexionando», le corregí suavemente, posando mis manos sobre las suyas. Estaba mirando la nieve, pensando en el tren. «El tren se fue», dijo José. «Pero la chica que bajó de él, a veces todavía la siento», susurré. Estaba tan asustada, José. Pensó que su vida había terminado. Pensó que no valía nada. José me giró suavemente para poder mirarme a la cara. La luz del fuego danzaba en sus dos ojos color avellana, suavizando los bordes duros de sus rasgos. «Su vida había terminado», dijo José con firmeza. «Esa era la vida de una víctima. La dejaste en las vías. La mujer que está aquí, ella construyó un reino». Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una pequeña caja cubierta de terciopelo negro. Su mano, generalmente tan firme con un rifle o un pico, tembló ligeramente. «Sé que el anillo de turquesa es especial», dijo José, su voz ronca con una emoción que le costaba articular. «Es la montaña, es rudo, pero pensé que la señora Thorne merecía algo que igualara la fuerza de la mujer que domó al lobo». Abrió la tapa. Dentro había un anillo de oro blanco, grueso y sólido, engarzado con un diamante que captaba la luz de la linterna y la rompía en 1000 arcoíris. Era impecable, duro e irrompible. «Es claro», explicó José, «como tú, sin secretos, solo luz». Miré el anillo con lágrimas en los ojos que empañaban el brillo de la piedra. Lo miré a él. Mi corazón se hinchaba hasta que pensé que iba a explotar. «Es hermoso, José. Es perfecto». Pero me detuve, una sonrisa secreta y alegre asomando en mis labios. «No necesito diamantes. Tengo todo lo que necesito aquí mismo». Tomé su gran mano cicatrizada, la mano que me había salvado, luchado por mí y construido un hogar para mí, y la coloqué deliberadamente sobre la curva de mi vientre. José se quedó inmóvil. Bajo la pesada tela de mi vestido, había una firmeza, una ligera redondez que no había estado allí antes. Se quedó como una estatua, sin aliento. Esperó y luego lo sintió, un débil movimiento, como una mariposa atrapada entre las manos. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de una conmoción y un asombro que ni todo el oro o la plata del mundo podrían comprar. El formidable José Thorne parecía de repente aterrorizado y exultante a la vez. «Un bebé», apenas susurró, su voz ahogada. «Un bebé de primavera», confirmé, las lágrimas finalmente cayendo por mis mejillas. «Cuando regresen las flores silvestres». El hombre que había luchado contra lobos, sobrevivido a avalanchas y desafiado a asesinos a sueldo, cayó de rodillas en el suelo de la cocina. No le importaba su dignidad, no le importaban los invitados en la otra habitación. Apoyó su rostro contra mi vientre. Sus hombros temblaban con una emoción silenciosa y abrumadora. «Te protegeré», le prometió a la vida por nacer, su voz espesa por las lágrimas. «Os protegeré a los dos, contra el viento, contra el frío, contra el mundo, hasta que las montañas se conviertan en polvo. Me interpondré entre vosotros y la oscuridad».
Acaricié su cabello oscuro, mis dedos trazando la línea de su oreja. Sé que lo harás, José. Me elegiste cuando yo no era nada. Viste a una esposa cuando todos los demás veían a una mendiga. José levantó la cabeza, me miró, y en ese momento la última dureza del hombre de la montaña se derritió, dejando solo a un esposo y a un padre. Nunca fuiste harapos, María, dijo con ferocidad. Solo estabas envuelta en ellos. Siempre fuiste el oro. Solo tenía que cavar lo suficientemente profundo para encontrarte. Afuera las campanas de la iglesia en el pueblo del Plata comenzaron a tañer, el sonido resonando por las paredes del cañón, claro y brillante en el aire helado. Era medianoche. Era Navidad. La tormenta había pasado. El fuego era cálido. Y en lo alto de la cumbre oscura, el lobo y su novia estaban finalmente, verdaderamente, en casa. ¿Y hoy qué? La verdad, no tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Otras veces, que cometí el error más grande de mi vida al atarme a esta tierra, a este hombre, a esta vida salvaje. Probablemente sean ambas cosas, ¿verdad? Nada es definitivo, supongo, ni perfecto. Pero es mi vida, y lo es porque un día decidí no volver al tren, y eso para mí fue el verdadero comienzo. ¿Creéis que hice bien al no huir? ¿Habríais vosotras aguantado tanto? Las montañas son duras, sí, pero también enseñan a hacerlo, y eso es algo que nadie me puede